Explora nuevos horizontes, disfruta del paisaje y diviértete al máximo en nuestro nuevo video. Hola a todos. Estamos emocionados de presentarte este video titulado Plaza Miranda, un espacio de recreación e historia. En este video, te llevaremos en un recorrido fascinante por uno de los espacios más emblemáticos de nuestra ciudad. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la historia y valor cultural de Plaza Miranda? Pues te invitamos a descubrir más acerca de este lugar lleno de historia, cultura y tradición. Acompáñanos en este recorrido único en el que nos adentraremos en la arquitectura, monumentos y su valor en la vida social y cultural de los habitantes de la ciudad. Estamos seguros de que este video te sorprenderá y, quizás, descubrirás rincones e historias de Plaza Miranda que no conocías. ¿Estás listo para este recorrido único por uno de los espacios más hermosos y emblemáticos de nuestra ciudad? Comenzamos. Antecedentes: lo que ahora es El Silencio antes era un caserío llamado El Tartagal porque abundaban las matas de tártago. En el año 1658, se desató en el Tartagal una epidemia desconocida que azotó a toda Caracas. Murió tanta gente que las campanas de los templos dejaron de sonar porque no había quien las tocara. El cabildo envió una comisión a El Tartagal, y esa comisión escribió en un acta lo que presenció: solo se advierte silencio, un profundo silencio. Y desde entonces el lugar se llamó así, El Silencio. La negra Hipólita, nodriza del libertador Simón Bolívar, vivía en El Tartagal. Su casa quedaba en la calle de la Amargura. Aquel caserío, ahora convertido en El Silencio, era un antro de miseria y de dolor, pero la presencia de la negra Hipólita le daba esperanza a los abandonados porque ella nunca sufrió de abandono. La hermana del libertador, María Antonia Bolívar, la visitaba constantemente. Esa casa donde vivió la negra Hipólita fue derribada en 1942 cuando Isaías Medina Angarita ordenó la demolición de todas las edificaciones para la reurbanización de El Silencio. La historia: Francisco de Miranda es honrado con un busto en la plaza por su importante papel en la lucha por la independencia. Fue un líder visionario que creyó en la unidad de América Latina e inspiró a muchos otros a unirse a la causa. Francisco de Miranda fue un importante militar y político venezolano, considerado el precursor de la independencia de Venezuela y otros países de América Latina. Nació en Caracas en 1750 y desde joven mostró gran interés por la política y la historia. Inició su carrera militar a los 18 años en España, donde se destacó por su valentía y habilidades militares. Fue en Europa donde conoció a importantes intelectuales y pensadores, y donde se interesó por las ideas ilustradas que estaban revolucionando el continente. A lo largo de su vida, Francisco de Miranda participó en varios intentos de liberación de América Latina, incluyendo expediciones militares en Venezuela, Colombia, México y Argentina. Su lucha por la independencia y la libertad le llevó a ser conocido como el precursor de la independencia, y su legado político y militar es recordado hasta el día de hoy en Venezuela y en todo el continente. Francisco de Miranda falleció en 1816 en una prisión española. Sin embargo, su legado y su visión de una América libre e independiente siguen siendo un ejemplo para generaciones posteriores. Ahora la historia de la urbanización El Silencio y su segunda plaza, la Plaza Miranda. Como ya mencionamos anteriormente, el presidente para la época Isaías Medina Angarita ordenó la demolición de todas las edificaciones para la reurbanización de El Silencio. La urbanización El Silencio de Caracas es una zona que ha tenido una historia interesante y ha pasado por varios cambios a lo largo del tiempo. A continuación, se presentan algunos de los eventos históricos más relevantes relacionados con El Silencio. La reurbanización El Silencio fue inaugurada en el gobierno de Isaías Medina Angarita el 26 de agosto de 1945. El proyecto de reurbanización fue ideado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva y contempló la construcción de edificios de apartamentos y la creación de espacios públicos. Si bien hoy El Silencio forma parte del casco central de Caracas, en las mocedades de la ciudad se robaron de un suburbio conocido como Tartagal. Los habitantes lo llamaban el barrio del vicio y decían que de noche no se podía entrar, pues allí se ocultaban los ladrones, gángsters y asesinos más peligrosos. La reurbanización de El Silencio transformó la zona en un lugar mágico e histórico, con edificios emblemáticos como el Teatro Nacional. Carlos Raúl Villanueva se esmeró en solucionar el problema de aquel barrio caótico.
Se apoyó en el escultor Francisco Narváez y en el año 1945 se inauguró la reurbanización El Silencio. 7 bloques, 2 plazas, la Plaza Olearia en el centro de la zona y la Plaza Miranda al este de la urbanización. Villanueva rescató algo que se había perdido en El Silencio, el ruido de la gente moviéndose con ganas de vivir. La Plaza Miranda es un espacio público ubicado en la parroquia San Juan de Caracas, Venezuela. Se encuentra en el centro histórico de Caracas. Es un lugar emblemático de la ciudad, con una estatua de Francisco de Miranda en el centro y rodeada de edificios importantes como el Teatro Municipal y las torres del Centro Simón Bolívar. En la actualidad, la Plaza Miranda es un lugar de encuentro para los habitantes de la zona, con áreas verdes y espacios para la recreación. La estatua es una réplica realizada en bronce de la escultura que se encuentra en el Palacio de Valmy, en Francia. Fue erigida en la Plaza del Panteón Nacional en Caracas en 1883, por decreto del presidente Antonio Guzmán Blanco. Fue trasladada a la Plaza Miranda en la urbanización El Silencio en la década de 1950. La estatua muestra a Francisco de Miranda con uniforme militar y una espada en la mano derecha. Es un punto de referencia importante en la plaza y es un lugar común para tomar fotografías. Plaza Miranda no es solo un sitio histórico, sino también un espacio para la recreación y la relajación. Los visitantes pueden disfrutar del aire libre, pasear con familiares y amigos. Teatro Municipal de Caracas. El Teatro Municipal de Caracas es un lugar emblemático de la ciudad que ha tenido una historia interesante. Fue inaugurado en 1881 y es uno de los teatros más antiguos de América Latina. El teatro ha sido escenario de varios eventos históricos, como la presentación de la ópera Aida de Giuseppe Verdi en 1886. Ha sido objeto de varias renovaciones y restauraciones a lo largo de su historia, la más reciente en 2018. El teatro es un edificio emblemático de la ciudad, con una fachada neoclásica y una cúpula dorada. Torres del Centro Simón Bolívar, 1949. Las Torres Gemelas del Centro Simón Bolívar constituyen un ejemplo único de la arquitectura urbana, funcionalista y monumental construida en Caracas en los 50. Fueron diseñadas por Cipriano Domínguez, Premio Nacional de Arquitectura en 1990, uno de los más activos integrantes de la generación de arquitectos que, a partir de los años 30, introdujo el movimiento moderno en Venezuela. Su desafío constructivo y arquitectónico continúa los lineamientos propuestos por Maurice Rotibal. Parte del ensamblaje de los cuerpos bajos se adaptó a la escala de la urbanización El Silencio, mientras que las torres de 28 pisos, 103 metros, se idearon como rascacielos y remate de la Avenida Bolívar. El conjunto arquitectónico se extiende a lo largo de 6 cuadras, las cuales conforman el corazón propiamente moderno de la ciudad. Su disposición es axial y neoclásica, con una solución volumétrica plenamente moderna. Su estructura de funcionamiento se impone sobre la cuadrícula tradicional en una nueva y compleja red vial, con pasos peatonales a desnivel, estacionamientos, plazas y la Avenida Bolívar, galerías, comercios, restaurantes, servicios, planta libre, terraza jardín, cubiertas visitables y torres con oficinas del gobierno dan vida a este edificio en el que se exponen claramente los mandamientos de Le Corbusier. Su vocabulario arquitectónico da cuerpo a una estructura espacial potencialmente interminable y cubista. Las torres serían la imagen y símbolo de la modernidad de la ciudad de Caracas por más de 40 años. La Iglesia Santa Teresa. La Iglesia de Santa Teresa es un templo católico ubicado en el centro de Caracas. Fue construida en el siglo XIX por orden del presidente Antonio Guzmán Blanco en honor a su esposa, doña Teresa Ibarra. La construcción de la iglesia comenzó en 1870 y fue inaugurada en 1881 como Iglesia de Santa Teresa y Santa Ana. La iglesia es un centro principal de veneración a la imagen del Nazareno de San Pablo en la Semana Santa. Ha sufrido sucesivas transformaciones y ha tenido períodos de considerable abandono, pero ha sido restaurada en varias ocasiones. La iglesia es un monumento histórico nacional desde 1959. Parque El Calvario. El Parque Ezequiel Zamora, conocido históricamente como Parque El Calvario, es un parque ubicado en el centro de Caracas. Ha tenido varios nombres a lo largo de su historia, como Paseo Guzmán Blanco, Paseo Independencia y Parque El Calvario. Fue inaugurado en 1883 y es uno de los parques más antiguos de Caracas. El parque ha sido objeto de varias renovaciones y restauraciones a lo largo de su historia, la más reciente en 2022.
Cuenta con una gran variedad de árboles y plantas, así como con áreas de recreación y deporte. Es un lugar importante para la cultura y las artes en la ciudad, con una programación variada que incluye exposiciones y eventos culturales. En conclusión, Plaza Miranda es un lugar único y especial que captura la esencia de Caracas. Es un espacio para la historia, la recreación y la comunidad, y es un destino de visita obligada para cualquier persona interesada en la cultura y el patrimonio de Venezuela. El video Plaza Miranda, un espacio de recreación e historia, nos transporta a través del tiempo y nos muestra la evolución de un lugar que inició como un pequeño territorio rural llamado Cartagal y, después de muchos años de cambios, se convirtió en la urbanización El Silencio, en el corazón de la ciudad de Caracas. La Plaza Miranda, uno de los lugares más representativos de la urbanización, es el epicentro de una gran cantidad de patrimonio cultural, histórico y religioso. Entre los lugares de interés que encontramos en la zona, destacan el Teatro Municipal de Caracas, la Iglesia Santa Teresa, las Torres del Silencio y el Parque El Calvario. Estos sitios históricos y culturales son un reflejo del legado que dejaron quienes hicieron de esta zona un lugar de importancia para la ciudad. En definitiva, la Plaza Miranda y sus alrededores nos transportan a otro tiempo, a otra época, llevarnos por esa ruta imaginaria que nos lleva de las más grandes riquezas culturales en un recorrido inigualable por la historia de Caracas y Venezuela. ¿Has paseado alguna vez por la Plaza Miranda y sus alrededores? ¿Qué lugares visitaste y cuál fue tu impresión? ¿Cuál es el lugar que más te llamó la atención dentro de la plaza y por qué? ¿Te interesaría conocer más sobre la historia y la cultura de Caracas a través de los lugares emblemáticos presentados en el video? ¿En cuál de los lugares presentados en el video te gustaría pasar un día completo disfrutando de actividades y aprendiendo más sobre la historia y la cultura de Caracas? Vamos, anímate y deja tus comentarios. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video completo. Agradezco su apoyo al darle me gusta, dejar su opinión, compartirlo y activar la campanita para recibir notificaciones. El apoyo de todos mis seguidores es muy importante para mí, por lo que les pido que se suscriban a mi canal y me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores. Recuerden que es completamente gratis y me ayudan a seguir creando contenido de calidad. Gracias de nuevo y los espero también en mis redes sociales.